Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta sesión sincrónica. Estamos en la sesión número 5 de la clase de ecuaciones diferenciales. En esta sesión particularmente vamos a dar inicio a todo lo que son las ecuaciones diferenciales, comprender las formas. Esto lo vamos a hacer un poco eh, rápido, ¿de acuerdo? Vamos a invitarlos a revisar todo el material de las plataformas para ponernos al día con lo que corresponde a la clase de ecuaciones, llevando a cabo nuestro primer método de solución de ecuaciones que corresponde a variables separadas, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, pues vamos a empezar comprendiendo lo que corresponde a qué es una ecuación diferencial, cómo se va a comprender y cómo se clasifica para poder empezar con los métodos de solución, entre otras particularidades, ¿de acuerdo? Vamos a arrancar, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que decir es qué es una ecuación diferencial. Para que nosotros entendamos una ecuación diferencial, pues nosotros teníamos que haber hecho un curso previo que ya se hizo la retroalimentación de integración y derivadas, porque son los elementos fundamentales eh, para poder comprender estos fenómenos o las ecuaciones diferenciales como tal. Y dentro de este campo, pues poderlas solucionar. En ese orden de ideas, pues vamos a decir que una ecuación diferencial va a ser aquella que contiene derivadas, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver este de y sobre dx como el concepto de derivada. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre la notación que nosotros veníamos manejando eh, dentro del curso de derivadas y era el concepto de primas, la comita en la parte superior de la función a derivar. Acá lo vamos a entender de la manera de y sobre dx, es la forma de Leibniz que expresó el cálculo y de la manera más comprensible, ¿no? Newton también desarrolla este cálculo y llegan a las mismas conclusiones, pero pues el lenguaje de Newton es un poco más complejo, ¿sí? Más difícil de entender, porque pues Newton dentro de sus condiciones, pues él le interesaba bastante el aprendizaje y el conocimiento, más no su misma divulgación como tal, ¿no? Entonces, muchos de los cálculos que él hizo no eran fáciles de comprender y vienen a ser desarrollados más adelante por otras personas para comprenderlos más fácilmente, ¿no? En ese orden de ideas, pues vamos a decir que existen varios elementos dentro de la ecuación, lo que son las variables dependientes y la variable independiente. Dentro de una ecuación, ¿cómo vamos a definir qué variable es dependiente y qué variable independiente? Eso no lo va a mostrar directamente la derivada. Es por eso que en términos de Leibniz es más fácil identificar qué variable es dependiente y qué variable es independiente. ¿De acuerdo? Dependiente va a ser todos los términos, ¿sí?, de la variable que esté en la parte superior de la derivada. Entonces, en este caso, de y está arriba de la fracción que denota la derivada, por lo cual el término y va a ser esa variable dependiente. De manera análoga, podemos decir que el término que está en la parte de abajo va a ser lo que corresponde a esa variable independiente. En este caso está x, podemos decir que x variable independiente y y variable dependiente. Este es el concepto fundamental de la ecuación. ¿De acuerdo? Existen diferentes tipos de formas de ecuación diferencial que vamos a tratar de ver algunas el día de hoy y a medida que vayamos necesitando comprender la forma, pues vamos a ir trabajando con ese tipo de ecuaciones para desarrollarlas, ¿no? Vamos a ver que esas ecuaciones se van a poder clasificar de diferentes maneras. La linealidad a partir de la variable dependiente, el orden a partir de lo que corresponde a la derivada, ¿sí? Y el tipo según la derivada que tenga. Existen dos tipos de derivadas, nosotros trabajamos únicamente uno, por lo cual el segundo tipo de derivadas, pues lo vamos a comprender el día de hoy, no aplicarlas, más adelante aplicaremos esos conceptos de derivadas parciales, pero ahorita nos interesa es entender la forma de la escritura para poder reconocer fácilmente qué
es una derivada parcial, ¿de acuerdo? Como decíamos, dentro de esa clasificación encontramos dos tipos particulares. Una son aquellas ordinarias que hacen referencia a aquellas ecuaciones diferenciales que cuentan únicamente con derivadas ordinarias, es decir, las que nosotros normalmente conocemos. Para entenderla desde el concepto de ecuaciones diferenciales, nosotros hablamos de una derivada ordinaria cuando todas las variables dependientes dentro de la función están en relación a una sola variable independiente. Podemos ver en el primer caso que tenemos de y sobre dx, esta parte de acá va a ser la derivada, ¿cierto? Esta de acá es la derivada y me indica, como decíamos, quién es dependiente y quién es independiente, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de que están todas las variables en función a una única variable independiente, es que todas las derivadas van a estar en función a x o a la variable que sea, pero no puede cambiar la variable que es independiente y solo va a tener una única variable independiente, mientras que puede tener muchas variables dependientes, ¿no? Entonces, en este primer ejemplo que está acá presente, encontramos la derivada de y con respecto a x, ¿sí? Donde x es independiente y y es dependiente. Solo contamos con esas dos variables. En esta de acá vamos a encontrar particularmente derivadas de x y derivadas de y en relación a una única variable independiente. Las dos variables que se ven ahí independientes son la misma, está en términos de t, mientras que en la parte de arriba está x como dependiente y está y como dependiente, pero las dos están en función a una única variable independiente, que en este caso sería la letra t o la variable t, ¿de acuerdo? Hasta ahí vamos entendiendo bueno, los elementos y los principios de la ecuación diferencial. ¿Sí? Es importante entender qué es dependiente y qué es independiente. Con respecto a este primer acercamiento, decíamos que existen dos tipos de ecuaciones, ¿de acuerdo? Las ordinarias que cumplen esta condición y las parciales. Las parciales son aquellas que cuentan con dos o más variables independientes, ¿sí? Miremos los ejemplos particulares que salen. Hay algo que dentro de la matematización, pues nosotros podemos identificar fácilmente y es la forma en cómo están expresadas las derivadas. ¿Listo? Son derivadas parciales. Eso que indica que tienen más de una variable independiente. Acá tenemos X y Y independiente y tenemos a U como dependiente. ¿De acuerdo? Eso en términos matemáticos, pero si nosotros miramos de manera visual, la misma forma de escribir la derivada cambia. Mientras que nosotros hablábamos de y sobre dx, acá hablamos de la derivada parcial. Este símbolo de acá hace referencia a una derivada parcial, de tal manera que reconocer aquellas ecuaciones diferenciales parciales, pues se hace más sencillo, ¿de acuerdo? ¿En qué manera se hace más sencillo? Porque simplemente voy a buscar o identificar el lenguaje con el que está expresada la ecuación para saber si es ordinaria o si es parcial, ¿no? Acá podemos evidenciar la diferencia, el de y sobre dx para las ordinarias y la derivada parcial que se expresa con este símbolo para las
ecuaciones parciales, ¿no? Entonces, la escritura es una de las formas fácil de manera visual que yo puedo identificar la diferencia entre ese tipo de ecuaciones diferenciales, ¿de acuerdo? De y sobre dx para ordinarias y derivada parcial con el símbolo de la derivada parcial para entender los conceptos de ecuaciones diferenciales parciales. ¿De acuerdo? Hasta ahí entendemos esa pequeña diferencia para poder continuar o hay alguna inquietud. Andrés, regálame un momento y ya trato de ayudarte. No me puedo comprometer al 100% porque pues no está en, en mis manos ahorita resolverte. Arana, si quieres finalizando, te resuelvo dudas, ¿vale? Eh, por ahora, Jimmy, eh, pregunta sobre la forma de escritura. Por ahora, solo vamos a entender la forma, identificarlas y ya vamos a poder entender las aplicaciones y dónde van a resultar. Es importante entender que las ecuaciones diferenciales tienen aplicación básicamente en todo lo que nos rodea, ¿de acuerdo? En la medicina, en la economía, bueno, en muchos elementos, no solo en las matemáticas como tal. ¿De acuerdo? Esto nos ayuda a entender diferentes fenómenos, digamos como el desarrollo y el contagio de una bacteria, que fue algo que sucedió hace unos años, ¿no? Con toda esta experiencia de la pandemia, pues se pudo matematizar y las proyecciones de cómo iba a expandirse y las afectaciones que estas daban, ¿no? Porque cuenta con diferentes eh, cuenta con diferentes variables. Yo no he hablado de derivadas independientes, ¿de acuerdo? Hablé de las variables, independiente y dependiente, que dentro de la ecuación nosotros la identificamos dentro de la derivada. El término que está arriba es dependiente y el término que está abajo es independiente. Y aplica tanto para ecuaciones parciales como ordinarias. ¿De acuerdo? En este caso particular, la U sería dependiente y la X y la Y serían independientes. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Con respecto al lenguaje, nosotros tenemos diferentes notaciones o formas de escribir estas expresiones. Acá vamos a trabajar con la que corresponde a Leibniz. Nosotros particularmente veníamos familiarizados con las primas. La notación de Leibniz y los subíndices se utilizan claramente en cálculos, pero su comprensión es un poco más compleja y difícil de manejar, por decirlo de alguna manera. Entonces, con Leibniz nosotros podemos desarrollar los cálculos de una manera más comprensible. Yo sé que de pronto el lenguaje no se les familiariza mucho, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros expresamos la primer derivada de una función f de x era igual a la primera derivada como la comita en la parte superior. En términos de primas, nosotros decíamos que tengo la función y la derivada pues con su coma en la parte superior, ¿de acuerdo? De manera tal que en términos de Leibniz, la primera derivada de y pues va a ser de y sobre dx. Para la segunda derivada, con dos comitas, va a ser igual a la segunda derivada de y sobre dx al cuadrado. ¿Listo? Esta es la manera como nosotros vamos a escribirlo. De ahí podemos continuar con la tercera derivada que tendría tres comitas y decimos que es la tercera derivada de y con respecto a dx elevado a la 3. ¿Listo? Para la cuarta derivada con respecto a la notación de primas que es normalmente utilizado,
ya utilizamos nuestra expresión entre paréntesis como si fuera un exponente, de tal manera que quedaría la cuarta derivada de y sobre de x elevado a la 4. De ahí en adelante, pues aplica que la derivada enésima, entre paréntesis, si no lo coloco entre paréntesis, se puede entender como un exponente, va a ser igual a la derivada enésima de y sobre de x elevado a la n, donde n es mayor a 3, ¿sí? Es decir, para 4, para 5, para 10, ¿de acuerdo? Se expresaría de esta manera. Teniendo en cuenta estas expresiones, pues decíamos que las derivadas tienen un orden específico. Ese orden va a estar asociado directamente a la derivada. ¿Cuál es la derivada mayor dentro de la ecuación? Acá hay un ejemplo bastante importante porque aplica el concepto de derivada y el concepto de grado, que es esta expresión de acá, ¿sí? Este término de acá dice que es la primera derivada elevado a la 3. Este funciona como exponente, ¿sí? De tal manera que esta derivada es la primera. Recuerde que cuando no tiene un numerito en la parte superior o acompañando, nosotros asumimos que es un 1 a excepción de las raíces. Si la raíz cuando no tiene número es 2, ¿de acuerdo? En este caso, esta es de primer orden y esta es de segundo porque es la segunda derivada. ¿Quién tiene el orden mayor? ¿La segunda o la primera? Quien tenga mayor la derivada, pues va a ser quien determine el orden de dicha ecuación. Acá tenemos de segundo y de primer orden, de tal manera que esta ecuación diferencial es de segundo orden. Podemos decir que es EDO o ecuación diferencial ordinaria, dado a la escritura que tiene, ¿sí? En términos de derivada, no está en términos de derivada parcial, para entenderlo de manera visual. De manera matemática nos damos cuenta que cuenta con una única variable independiente. La y sería variable dependiente, ¿de acuerdo? Esto para entender el concepto del orden de las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Existen diferentes formas de expresar las ecuaciones diferenciales. Una forma diferencial, que lo vamos a entender más adelante cuando hablemos de las ecuaciones homogéneas exactas, que esta manera de expresar dichas ecuaciones, pues va a ser más sencillo, ¿no? Acá que dice que tengo una función, uy, perdón, dice que tengo una función en términos de x y y, es decir, de diferentes variables, con un diferencial más otra función en términos de x y y con respecto al otro diferencial, equivalente a cero. Esto lo desarrollaremos cuando hablemos de ecuaciones homogéneas exactas, ¿de acuerdo? Acá tenemos una fórmula general, una forma normal, que nos habla de la manera en cómo puedo expresar la ecuación en términos a la derivada. Acá podemos darnos cuenta que las derivadas están en términos de prima, igualmente que acá, que acá cuenta con más de dos variables, acá cuenta con una variable, más de una variable. ¿Listo? Y es la forma de expresarlo. ¿Listo? Esta es la expresión o la manera como nosotros podemos comprenderlo de alguna manera. Dentro de esas ecuaciones diferenciales, eh, por favor, me confirman que vayamos entendiendo estas partecitas del lenguaje de acá, ¿sí? Estas dos. Eh, mm, Avanzo un poco más rápido porque se van a desarrollar más adelante. Importante entender la clasificación según el orden. Importante entender esta parte del grado, que son elementos fundamentales. ¿Listo?
Uy, buena pregunta. Que si tienen el mismo exponente, ¿quién va a ser de mayor orden? Es decir, yo tengo una ecuación diferencial que la primera derivada es de segundo orden y la segunda de segundo orden. Quiere decir que van a tener el mismo orden. Entonces, ¿cuál es mayor si son iguales? Pues el segundo, ¿de acuerdo? El orden, no podemos, dice Jimmy, que si el orden depende del exponente. Recordemos que acá en este ejemplo particular que está, este término de acá no es exponente. No, no es exponente. Este número 2 me indica cuántas veces se deriva la función y. Quiere decir que se derivó dos veces la función y. ¿Sí? Este término de acá, por el contrario, sí es exponente. Quiere decir que esta derivada, la primera derivada, se está multiplicando tres veces. ¿Listo? Eso es lo que nos quiere decir, que es muy diferente. Este sí es exponente, este es orden. ¿De acuerdo? De tal manera que estas expresiones nos llevan a comprender el grado de una ecuación diferencial. El grado va a estar asociado al exponente que tiene el orden de la ecuación diferencial. Si nos damos cuenta, ¿esta de qué orden es? ¿Qué derivada es esta? Es primera, quiere decir que es de primera, bueno, de primer orden, ¿cierto? Es la primera derivada. Esta es la segunda derivada, segundo orden, ¿sí? Hasta ahí, fácil. Primer orden, segundo orden. Cada una de esas derivadas va a contar con un exponente. Cuando esta expresión, repetimos, no tiene exponente, nosotros ¿qué asumimos dentro de la ecuación diferencial? ¿Cuál sería ese orden? Perdón, ¿cuál sería ese exponente? Un uno. Correcto. Correcto, compañeros. Vamos entendiendo eso y eso me agrada bastante que entendamos bien los conceptos porque a partir de acá empezamos a resolver. Quiere decir que esto es primer grado, ¿sí? Entonces, tiene primer exponente y acá tiene tercer exponente. ¿De acuerdo? Dice que nosotros nos vamos a fijar en la que tiene mayor orden. El orden mayor en este caso es el segundo, ¿cierto? Es el segundo. No importa que esta tenga tercer grado, si esta es de primer grado, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya no me voy a fijar en el exponente de todas las derivadas, sino simplemente me voy a fijar en el exponente de la derivada mayor, es decir, en el de acá. Segundo orden, quiere decir que esta ecuación es de segundo grado, ¿de acuerdo? Y que está elevado a la uno, como lo acabamos de notar, quiere decir que es de primer grado. ¿Listo? Esta ecuación sería de primer grado, ¿de acuerdo? Primer grado. No importa que esta esté elevada a la 3 porque no es el orden de la ecuación, ¿sí? Esta puede estar elevada a la uno, pero tiene mayor orden. Eso es lo que va a determinar el grado de nuestra ecuación. Vamos a dejar hasta acá un segundo. Vamos a ir a nuestro tablero digital a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes me colaboren, demostrándome que se ha hecho comprensible la explicación, ¿no? Entonces, se me fue la pantalla. De pronto acá lo entendemos mejor.
¿Listo? Entonces, tenemos acá tres ecuaciones diferenciales. Ecuación uno, ecuación 2, ecuación 3. Miremos los elementos que tienen. Las derivadas, ¿cierto? Y las variables dependientes e independientes. ¿Listo? Acá, importante identificar los elementos. Empecemos con la primera. Esta derivada de acá, ¿qué orden tiene? Segundo orden. Esta de acá, ¿qué orden tiene? Primera derivada, primer orden. ¿De acuerdo? Acá particularmente está la función y, no está la derivada, es decir, este elemento para determinar el orden no lo tengo en cuenta. Defino, según esos elementos, quién tiene el mayor orden. La primera derivada que dice que es de segundo o la segunda derivada que aparece dentro de la ecuación que es de primer orden. En este caso, la ecuación sería de ¿qué? ¿Qué orden tendría la ecuación según lo que hemos dicho? Sería de segundo orden. No puede ser de primer orden, es de segundo orden porque es la segunda derivada quien determina ese orden. ¿Listo? Entonces, acá sería de segundo orden. El grado. Recordemos que ya el resto de la ecuación no me interesa. Solo me centro en la ecuación que yo determiné como la que definió el orden, es decir, este primer elemento de acá. ¿Qué exponente tiene esa derivada? Muchas gracias, compañero. El exponente. Ojo porque no es la cantidad de comitas que tenga, no es este elemento, sino es el exponente. Por eso marqué en este cuadro. Recuerde que cuando lo tiene, asumimos que es un uno. ¿Listo? Pues quiere decir que esta expresión tiene primer grado. Acá, esta es la derivada y acá, esto de acá no es derivada. Recuerde que en cuestiones de prima yo no puedo colocar el término 2 por lenguaje, ¿sí? Entre paréntesis, es decir, esto es un exponente, ¿cierto? Esa expresión es un exponente, de tal forma que esta ecuación diferencial solo tiene esta derivada. Cuando tiene una única derivada, pues es la expresión más fácil de determinar el orden, porque yo no tengo que compararlas con las otras, simplemente como tiene una sola derivada, esa es la que me va a definir el orden. ¿Qué derivada es? Es la primera derivada, por ende va a ser de primer orden. Con respecto a toda la ecuación, ¿la tengo en cuenta? No, esto de acá no me interesa para lo que estamos analizando claramente. Solo voy a mirar esta expresión de acá. ¿Qué exponente tiene dicha derivada? El exponente es 3, quiere decir que es de tercer grado. O también lo podemos decir como de grado 3. ¿Listo? Esa parte del lenguaje no es, se puede mediar, ¿listo? Acá, la tercera.
cuento con esta derivada y cuento con esta derivada. Definamos primero el orden. ¿Quién define el orden? Muchas gracias, don Héctor. Esta ecuación nos va a definir el orden, ¿de acuerdo? Esta ecuación nos va a definir el orden porque es la segunda derivada. Perdón, si es la segunda derivada que determina que es de segundo orden. A partir de esta expresión, miramos el exponente que lo acompaña. No tiene exponente, asumimos que es 1, por ende, primer grado. ¿Listo? Esto es fácil de identificar de manera visual. ¿Listo? Don Wilson, su merced tiene la idea confundida. Ojo con eso. El orden lo determina la derivada y el grado el exponente. ¿Listo? Orden 2 porque es la segunda derivada y es la derivada mayor. ¿Sí? Y grado porque tiene exponente 1. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Listo? Esa partecita es sencilla, ¿no? ¿Qué parte quieres que repita, compañero? Que entonces la última parte es explicarte nuevamente. Uy, un momento, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. ¿Siguen viendo la pantalla, compañeros? ¿Qué pena con ustedes? Listo, listo, un segundito y continuamos. Qué pena, me sacó de la sesión. Entonces, como estábamos diciendo, esta expresión es la derivada, acá es la derivada. Estas expresiones no denotan derivada, por lo cual, para determinar el orden y el grado, me voy a centrar en estas dos expresiones. Esta tiene segundo orden. ¿Por qué? Porque es la segunda derivada y lo denota acá esta expresión. Acá encontramos de que no tiene exponente, por decirlo de alguna manera, que es el orden de la derivada. Encontramos entonces que es 1, por ende es de primer orden. De tal manera que el más grande es de segundo orden, repitiendo lo que me pidieron. En ese marco de ideas, pues ya no me centro en esta de acá, sino me centro solo en aquella que definió el orden. Y miro el exponente. Como no tiene exponente, como en este caso, pues asumimos que es un 1. De tal manera que el grado va a ser 1. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejar hasta acá esta partecita. Se me escaparon unas preguntitas o intervenciones que habían ahí, por lo que se me cerró la presentación. Entonces, por si tienen comentarios, por favor, a los últimos 3, 4 comentarios que se me borraron, si los pueden volver a escribir y el compañero que tiene el problema para presentar el parcial también me recuerda finalizando la sesión. ¿Listo? Esto, si nos
dedicamos a revisarlo, pues acá hay muchas informaciones, maneras para generar los ejercicios, donde podemos determinar el orden de las diferentes ecuaciones diferenciales, como por ejemplo acá encontramos que estas son la tercera derivada, tercer orden, y este es tercer orden. ¿Quién define el grado? Ya sabemos que es de tercer orden. Las dos son iguales. Entonces, ya sabemos que esta es de tercer orden. ¿Quién va a determinar el grado? El de mayor exponente. En este caso sería 5. Don Jimmy, es importante acá aclarar que ya entendí el comentario que hace. Eh, y es que nosotros trabajamos sobre el concepto de derivadas. Este exponente de acá es de la variable. ¿De acuerdo? Nosotros no trabajamos sobre esas expresiones, nosotros trabajamos directamente sobre las derivadas, que son estas que tienen el de y sobre dx, o en su defecto, recordemos que lo podemos expresar como una derivada parcial, como la derivada parcial de u con respecto a x, ¿sí? Esta es otra forma para determinar las derivadas. Es decir, estos términos que no están en notación de derivadas, pues no los voy a tener en cuenta para determinar el orden y el grado, para que no nos confundamos. Más adelante van a tener su respectiva aplicación cuando estemos desarrollando. Entonces, acá los voy a invitar a que revisen todo el material, ¿cierto? Que lo estaremos desarrollando más adelante con respecto a el desarrollo de ecuaciones diferenciales. Por ahora vamos a dejar esta partecita hasta aquí. ¿Por qué hago esto? Porque me interesa empezar a comprender las soluciones. Y si necesitamos retomar un poco, si esa presentación está en la sesión número 3, ¿listo? En la sesión número 3, ¿de acuerdo? Y en la sesión número 4 también está ese material de apoyo, ¿listo? En la sesión número 5 hay una presentación muy cortica que la voy a omitir para no explicarles sobre la presentación y arrancar de una con lo que corresponde al desarrollo de nuestros ejercicios y explicamos sobre los ejercicios para optimizar un poco el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, dicho eso, vamos a hablar de ecuaciones diferenciales, bueno, más que ecuaciones, sino solución de ecuaciones diferenciales ordinarias mediante variables separadas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Como su nombre lo indica, vamos a separar las variables con las que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar de de menos a más, con una ecuación diferencial muy, muy sencillita. Entonces tenemos la derivada de y es igual a 3x al cuadrado, ¿sí? Cuando nosotros entendamos estas ecuaciones, pues este tipo de ecuaciones, pues no es necesario aplicar ese tipo de métodos. Va a ser más sencillo hacerlo de manera inmediata para que lo comprendamos, ¿de acuerdo? Pero es importante entender el método porque hay unas ecuaciones que de manera inmediata no salen, ¿listo? Y eso requiere, pues, habilidad. ¿Y la habilidad cómo la adquirimos? Pues, realizando ejercicios, ¿no? Lo primero que vamos a hacer o como primer paso es revisar el lenguaje o la notación.
Para nosotros, recordemos lo que dijimos dentro de la presentación, y es que es necesario que eh, la ecuación diferencial esté expresada en términos de Leibniz, es decir, de la forma de y sobre dx. Nosotros veíamos rápidamente que esta expresión yo la puedo expresar en Leibniz. ¿Cómo quedaría? Simplemente como de y sobre dx es igual a 3x al cuadrado. Esta expresión de acá es esta misma expresión, lo único que hicimos fue cambiar el lenguaje, la notación con la que estaba expresada. ¿Esto para qué? Para poder expresar, ¿sí? E identificar las variables. Como su nombre lo indica, variables separadas, vamos a hacer que a cada lado de la igualdad quede los términos de una variable. Particularmente lo hago yo, ustedes pueden cambiar el orden. Al lado izquierdo dejamos la variable y al lado derecho la variable x. De tal manera que todo lo que tenga x pasa a la derecha y todo lo que tenga y pasa a la izquierda. De tal manera que vamos a empezar a despejar. ¿Sí? Esto tiene x, debe ir al costado derecho, según lo que acabamos de decir. Quiere decir que de y va a ser igual a 3x al cuadrado multiplicado por dx. ¿Por qué multiplicado? Recordemos que dentro de una ecuación pasa con la operación contraria, es decir, si está sumando un lado, al otro lado pasa a restar. Si está restando, pasaría a sumar, si multiplica pasa a dividir, si divide pasa a multiplicar, como en este caso, este de x está dividiendo, va a pasar al otro lado con la operación contraria, que es la multiplicación, ¿sí? Si está eh, dividiendo pasa a multiplicar, ¿de acuerdo? Ya que tengo expresado de esta manera, me doy cuenta que a este lado están todas las y's y a este lado están todas las x. Nos damos cuenta que esta expresión indica una derivada al igual que esta expresión. Lo que voy a hacer ahora es integrar las partes. ¿De acuerdo? Eh, Esta parte la vuelvo a reescribir para que veamos el paso a paso, pero siendo más prácticos, yo puedo expresar la integral de una vez sobre la expresión. ¿De acuerdo? Entonces, integro. ¿Cuál es la integral de dy? Acá es donde nosotros decíamos, es importante aprender a integrar y súper importante las derivadas, que son los métodos que nosotros más vamos a utilizar para resolver las ecuaciones. Integro de y. ¿Cuál es la integral de y? Recordemos que por principio la integral de dx era igual a x más una constante arbitraria. Si yo reemplazo la x por la y, pues va a ser igual a y más la constante, ¿no? Simplemente está cambiando la variable. De esta manera, pues yo puedo decir que la integral de esta expresión va a ser y igual a 3x al cuadrado más 1 sobre 2 más 1 más la constante de integración. Acá omití una cosita que fue la constante, ¿cierto? ¿Qué dice acá? Estoy integrando esta expresión. Recuerde que la integral, este exponente le sumamos 1 y todo ese resultado pasa a dividir la expresión. De tal manera, de tal manera que y más la constante va a ser igual a x a la 3 más la constante. ¿Sí? ¿Hasta ahí correcto? ¿Entendimos esa expresión? Fácil, ¿no? El ejemplo es fácil. Lo último es despejar.
¿Qué pasa? Despejar implica dejar solo la función y, es decir, todo lo que acompañe al término y va a pasar al otro lado. En este caso tengo la constante, y va a ser igual a x a la 3 más la constante 1 menos la constante 2. ¿Sí? Esta constante la tomé como 2 y esta como 1 para diferenciarlas. Constante 1 menos constante 2, ¿a qué es igual? A una única constante. ¿Quién me ayuda a qué pasa con este diferencial de x? Recuerde que se simplifica con la operación, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Por principio, acá rápidamente lo recordamos, si tengo una constante más otra constante, es una única constante. Si tengo una constante y le resto otra constante, pues va a dar una constante. Si tengo una constante, la multiplico con otra constante, pues sigue dando una constante. Y si tengo dos constantes dividido, pues va a ser otra constante, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? A que son números, ¿no? Y los números al operarse entre números, va a dar como resultado otro número. ¿Listo? Ese es el principio que nosotros vamos a definir. Por ende, la solución va a ser y igual a x a la 3 más una única constante. De esta manera que cuando yo estoy derivando, yo solo manejo una sola constante. A este lado izquierdo no la pongo. ¿Por qué? Porque automáticamente estoy demostrando que cuando la paso a la derecha, solo queda una constante. ¿Y por qué no la pongo a la izquierda? Porque pues estoy despejando desde la izquierda hacia la derecha. Quiere decir que todos los términos que estén acompañando la Y los voy a pasar. Este de acá lo paso de manera automática porque sé que va a dar una sola constante al operarlo. Entonces, cuando yo esté integrando al costado izquierdo en términos de Y, no le agrego la constante. ¿Listo? No le voy a agregar la constante. ¿Qué pasa con los signos respecto a qué? ¿A esta expresión o a qué particularmente? Acá está sumando, pasa al otro lado con la operación contraria que resta. ¿O a qué te refieres específicamente con los signos? Piénsalo y ya miramos el siguiente ejemplo. Uno un poquito más complejo. Ah, no. No puedo, la respuesta no puede menos C, porque este valor no lo conozco. No sé qué es, ¿de acuerdo? ¿Sí? No lo conozco. Por eso sumo. ¿Por qué? Por propiedades de que más por menos da menos, más por más da más. Ejemplo, si yo descifro que la constante es un -2, al reemplazar más la constante, es decir, más -2, pues sigue siendo igual a -2. No va a afectar este signo. Si yo tengo negativo, pues me va a afectar la respuesta y me va a cambiar el signo, entonces cambia la constante que estoy encontrando. Entonces, por eso siempre la constante es positiva. Con la constante 3. ¿Listo? Ah, ok. Vuelvo acá. Acá, ¿qué pasa con este 3? Pues 3 dividido 3 da 1. Recuerde que cuando x está acompañado de 1, no lo escribo. ¿Listo? Por eso ese 3 desaparece y el 3 que está dividiendo también. Se simplifica. Vamos a mirar el siguiente. Ojo, porque esas son cositas que ya deberíamos tener claras, ¿no? X por Y' es igual a Y. Ojo que esto es derivada y esto es la función. ¿Listo?
derivada y función. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? ¿Qué es el primer paso que nosotros teníamos que hacer según lo que habíamos dicho? Identificar el lenguaje en la notación de Leibniz, es decir, reescribir esa expresión que sea comprensible para lo que estamos desarrollando. Entonces, x derivada de y sobre dx es igual a y. ¿Sí? Ya tengo expresado en términos de Leibniz cuál es el paso a seguir. Despejar nuestra ecuación, es decir, las x van a la derecha y las y van a la izquierda. Entonces voy paso por paso. Quitemos primero esta de x, pasa a multiplicar. X por dy va a ser igual a y por dx. ¿Sí? Ahí no he separado las variables. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, y con x están combinadas y al otro costado tengo x con y siguen combinadas. Quiere decir que voy a trabajar. Si quieres, ahorita te doy la información del elemento que utilizo. Eh, Porque me pierdo del hilo. Entonces, voy a pasar esta X al otro lado y esta Y la voy a pasar al otro lado para que todo quede en términos de una única variable. La X y la Y están multiplicando, quiere decir que cuando las cruce van a pasar a dividir, de tal manera que de Y sobre Y va a ser igual a de X sobre X, ¿cierto? Este pasó a dividir y este pasó a dividir. Acá, ¿qué podemos notar? Gracias, Jimmy. Yo ya lo había dicho en otra clase. ¿Qué podemos notar acá? Pues que todo está en términos de y todo está en términos de x al otro costado. ¿Cuál es el paso a continuar? Ojo, 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 porque no podemos cancelar. No podemos cancelar esta y con esta y esta x con esta x. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de que esta es la variable y esta es el diferencial, es decir, la que me marca la operación que tengo que desarrollar. ¿Listo? Esto es de la operación, ¿sí? Esto lo podemos expresar como 1 sobre x por dx. Esta x con esta x no se puede simplificar. De tal manera que acá sería 1 sobre y por dy. ¿De acuerdo? Que si nosotros lo simplificamos, se puede expresar de esta manera. ¿Listo? Correcto, porque indica que vamos a integrar. ¿De acuerdo? Compañeros, yo no lo puedo expresar como x a la menos 1 con respecto a dx. Porque intégreme esto a ver cuánto le da, compañero. Esto es un problema que no tiene solución de esta manera, ¿sí? Pero esto es igual a la integral de 1 sobre x con respecto a dx, que esto es fácil, ¿de acuerdo? Acá parece más fácil, pero realmente es más fácil de esta manera. Que dentro de las tablas, gracias Andrés, nosotros decíamos, hay unas ecuaciones, perdón, unas funciones que nosotros debemos memorizarnos. Y esas funciones son estas dos que aparecieron acá, integral e integral. ¿Cuál es la integral de esta expresión? Ya por ahí Andrés la escribió. Recuerde que es la integral de 1 sobre x con respecto a x. ¿Cuál es la integral de esta expresión? ¿Quién me ayuda recordando eso?
Logaritmo natural. Muy bien, correcto. Entonces, recordemos que al costado izquierdo no lo vamos a manejar con la constante. Entonces, acá simplemente el logaritmo natural de la variable que sería y. Y a este costado, logaritmo natural de la variable que sería x, más la respectiva constante. ¿Listo? No le coloco a este constante porque va a pasar al otro lado y se va a simplificar en una única constante. ¿De acuerdo? Esto de acá, ¿qué hace falta? Ya tengo las integrales. ¿Qué hace falta? ¿Qué haría falta acá? Ya tengo las expresiones integradas. ¿Ahora qué debo hacer? Despejar el término y. En este caso, y sería igual al logaritmo natural de x más la constante. Este logaritmo pasa al otro lado como su función contraria. ¿Cuál es la función contraria del logaritmo? No, no porque yo no lo paso al otro lado a sumar ni a restar. Estoy pasando la función completa. Ojo que no es cosecante ni coseno ni nada de eso. El opuesto o el inverso es el exponencial. ¿De acuerdo? Es el exponencial. Entonces, este logaritmo pasa como exponencial. Exponencial de toda la expresión. Exponencial del logaritmo natural más la constante. ¿Cierto? Más la constante. Acá un recorderis rápido y vamos a decir que si tengo a elevado a la m más n va a ser igual a elevado a la m multiplicado por a elevado a la n. ¿De acuerdo? Cuando tengo dos elementos con la misma base, pues simplemente sumo los exponentes y dejo la misma base. Propiedades de la potenciación, que ya en algún momento lo habíamos recordado. ¿Qué pasa? Este exponencial tiene como exponente el logaritmo natural más la constante. Yo lo puedo separar. Esta solución es válida, ¿sí? Pero no es comprensible y se va a poder simplificar más. Y va a ser igual a e elevado al logaritmo natural de x multiplicado por e elevado a la constante. ¿Sí? ¿Qué hice? Dejé la misma base que es el exponencial y separé los términos que se están sumando, logaritmo natural de x y la constante. ¿Para qué, compañeros? Para poder simplificar. Esto exponencial es una constante y una constante elevado a la constante es igual a una constante. Quiere decir que toda esta expresión de acá va a entenderse como una única constante. Esto va a ser una sola constante. El logaritmo, al ser inverso del exponencial, sí se pueden simplificar. ¿Y qué me queda como resultado? Simplemente que y va a ser igual a x multiplicado por la constante. Que si yo lo reescribo, como debería ser correcto, va a ser la constante multiplicado por x. Ay, ¿qué tal? Fácil, difícil, comprensible. ¿De acuerdo? Entonces, rápidamente
recordemos que el logaritmo, el inverso es el exponencial. Entonces, todo lo que está al otro lado va a ser el exponente del exponencial. Separamos, ¿cierto? Porque es una suma. Entonces, yo lo puedo expresar como una multiplicación. Exponencial logaritmo natural de x por eh, exponencial elevado a la constante. Por principio, decíamos que eh, toda constante, toda constante elevado a una constante sigue siendo una constante. Euler es un número como pi, ¿cierto? De tal manera, pues es una constante, por una constante queda constante, pues nos queda solo la constante. Y e elevado al logaritmo natural de x, el e se puede simplificar porque son operaciones inversas, de tal manera que me queda únicamente lo que corresponde eh, a lo que está dentro del valor absoluto que sería la x. ¿De dónde sale el logaritmo natural? De la integral de 1/x. De ahí sale el logaritmo natural. Recuerde que esto no lo explicamos. No me voy a atribuir demostraciones que no hice pues por cuestiones de tiempo. ¿Esto de dónde salió? De las tablas que previamente ya habíamos mostrado con aquellas integrales que estaban ya definidas, ¿sí? Como la del seno, la del coseno, ¿cierto? Que nos permitían de manera más sencillo comprenderlo. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Fácil, difícil. Vamos con el siguiente. Siempre que estemos despejando, el logaritmo pasa como inverso. Miremos esto. Y' es igual a Y. Vamos a avanzar un poquito más rápido, ¿no? Entonces, tengo la ecuación diferencial, ¿cierto? Derivada y funciones. Y digo que para efectos de esta expresión, pues los escribo en términos de Leibniz. Entonces, derivada de Y es igual a Y. ¿Cierto? Hasta ahí, bien. Despejo. Digo que la derivada de y va a ser igual a y por la derivada de x. Bueno, por la derivada no, sino por dx. De y es igual a y por dx. ¿Qué hice? Este término que estaba viendo pasó a multiplicar. Ahora, esta y que está multiplicando pasa a dividir de y sobre y va a ser igual a dx. De tal manera que a este lado quedan todas las y y a este lado quedan todas las x. Hasta ahí, esos pasos bien o algo que no se comprenda. Listo. En ese orden de ideas, el paso que sigue es integrar. Yo no vuelvo a escribir, sino integro de una vez ahí encima. ¿Cuál es la integral de esta expresión? ¿Cuál es la integral de esta expresión? Lo hicimos anteriormente. La integral sería logaritmo natural de y igual a la integral de dx. ¿Cuál es la integral de dx?
Le faltó algo, compañero, pero sí, es x más la constante de integración. ¿Listo? ¿Qué hace falta ahora? Despejar la expresión. Recuerde que si tengo el logaritmo pasa como exponencial al otro lado, de tal manera que y va a ser igual a la exponencial, ¿cierto? Elevado a la x más la constante. Esto ya es la solución, pero yo trato de escribirla de manera más comprensible. De tal manera que y va a ser igual a e elevado a la x multiplicado por e a la constante. Ya sabemos que esto corresponde a una constante, de tal manera que y va a ser igual, paso a multiplicar la constante, constante por e a la x, ¿cierto? ¿Fácil o difícil? Estos son los conceptos que hemos visto, ¿de acuerdo? Miremos la siguiente. Un minutico para que la intenten resolver. La derivada de y es igual a 2x. ¿Cómo quedaría esta expresión? Dejemos de usar inteligencia artificial y desarrollémoslo desde nuestros propios métodos. De y sobre dx es igual a 2x. De y es igual a 2x multiplicado por dx. Integro, integro. A este lado quedaría y igual a la integral de 2x. Recuerde que saco el 2 y integro x. Sería 2x al cuadrado sobre 2, donde puedo simplificar de manera inmediata el 2. Entonces simplemente me queda x al cuadrado más la constante de integración. Y ahí tendríamos la solución rápidamente. ¿Sí? Ya no hay más que hacer, automáticamente quedó despejado, ¿sí? Por eso les decía que cuando tengo estas expresiones, pues de manera inmediata yo puedo integrar esta expresión y me da la solución, ¿sí? Porque está de una manera muy, muy sencilla el despeje. ¿Hasta ahí bien? Vamos con otro un poquitín más complejo. Sí, está fácil. Esto va a salir eh, próximamente, dicen por ahí. Y' es igual a X sobre Y. ¿Cómo quedaría esta ecuación diferencial? ¿Listo? Empecemos a despejar y a resolver nuestra ecuación diferencial, ¿no? Entonces, el de X pasa a multiplicar y el Y también, de tal manera que nos queda Y por dy igual a X por dx. Integramos las dos expresiones. Van a dar exactamente la misma integral. ¿De acuerdo? Gracias a los que están participando, va a dar la misma integral, que sería y elevado al cuadrado sobre 2 igual a x elevado al cuadrado sobre 2 más la constante. ¿De acuerdo?
Este término que está dividiendo, yo estoy despejando el término y. Va a quedar igual y elevado al cuadrado igual a 2 que multiplica a toda nuestra expresión, que sería uy, x al cuadrado medios más la constante. De tal forma que este 2 se simplifica con este y este 2 al multiplicar por la constante, una constante por otra constante es igual a una constante. Simplemente eso. ¿Listo? De tal manera que y elevado al cuadrado va a ser equivalente a x al cuadrado más la constante. Esto es lo que se conoce como una solución implícita. ¿Sí? Es implícita porque no es la solución que estoy buscando, porque yo tengo que buscar el término y acá está elevado al cuadrado. ¿Sí? Yo puedo despejar esta expresión sacándole la raíz a ambas expresiones. De tal manera que y va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más la constante. Recuerde que al ser una raíz cuadrada, puede ser positiva y puede ser una negativa. Entonces quedaría como más o menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más la constante. Importante tener esta expresión de que puede tener una solución para lo positivo y una solución para lo negativo. Vamos a dar una tareita de dos ecuaciones diferenciales un poco complejas para que las intenten resolver, ¿de acuerdo? Y' es igual a y por el coseno de x sobre 1 menos 2 veces y. Esta es la primera. Y la segunda es y' menos e elevado a la x más y es igual a 0. Ahí tengo esas dos ecuaciones para que tengan estos días para pensar en matemáticas. ¿Listo? Y pues el que la resuelva, pues súper bien. La próxima sesión, iniciando la clase, las vamos a socializar, ¿de acuerdo? Entonces, nada, sean eh, juiciosos y practiquen, ¿de acuerdo? Porque esto es de práctica, ¿no? Y de aquí en adelante todas las clases van a ser iguales, en el sentido de que la comprensión va a ser así de simple si estamos concentrados y le metemos la ficha, ¿listo? Esto que utilizamos ahorita nos va a servir para la próxima sección y para la próxima y para la próxima. Y hasta que acabemos, esto es una bolita que vamos haciendo crecer, ¿sí? Vamos adquiriendo conocimientos y vamos utilizando todo lo que vamos aprendiendo, metiéndolo en los diferentes procesos. Es por eso que sentar las bases era fundamental y por eso nos demoramos un poquito con integrales y derivadas, porque ya cuando desarrollemos ecuaciones diferenciales, eso es así de fácil de comprender. Compañeros, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga por la sesión, por el trabajo y nada, espero verlos en la próxima clase. Muchísimas gracias.